Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados, para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, sean bienvenidos a su canal de Laico a Laico. Ya estamos aquí nuevamente con ustedes para seguir compartiendo lo que es esta reflexión que tenemos pues pendiente con todos ustedes acerca de lo que son estas dos encíclicas, una de ellas por parte de lo que es de Pablo VI, Humana Vitae, y la otra de San Juan Pablo II acerca de lo que es el Evangelio de la vida. Bueno, y vamos a darle seguimiento a lo que es esta reflexión que veníamos compartiendo con ustedes la semana pasada. El día de hoy también nos acompaña el señor Everardo, que está aquí con nosotros para seguir con lo que es esta reflexión. Bienvenido, señor Everardo. Muchas gracias, buenas noches para todos, gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder participar en esta segunda etapa del trabajo de este tema, el desarrollo de este tema. Muchas gracias, Arturo, y al canal. Pues sí, es así como vamos a abrir lo que es esta reflexión con todos ustedes, partiendo de lo que es, pues bueno, pues estas encíclicas ya de estos papas también, pues podemos decir a lo mejor ya con años un poco atrás, don Everardo, pero bueno, que siguen teniendo una vigencia muy importante también dentro de lo que es nuestra iglesia, dentro de lo que es este peregrinar, este caminar y este trabajo también, pues esta misión también que tiene la iglesia de defender lo que es la vida humana. Sí, es correcto. Estas encíclicas que hemos hablado fueron proféticas, como ya habíamos mencionado. Primero la de Humana Vitae, que pues estuvo muy enfocada al problema más cercano a 1968, cuando se escribió y se difundió en todo el mundo, y muy enfocada a lo que es la revolución sexual, control de la natalidad, la píldora, los efectos negativos de la píldora, del control de la natalidad, y la ruptura que había entre el amor y la procreación. Aparentemente se les llamaba de manera equivocada amor, pero era un amor malentendido que separaba la procreación. Un amor con otro sentido en su palabra, ¿verdad? Distorsionado, ¿verdad? Distorsionado pues ahora sí, para poder entenderlo también aquí nosotros, con todos ustedes también, y para que bueno, pues la gente también lo pueda captar. Yo creo que bueno, por ser un tema muy amplio que estábamos compartiendo con todos ustedes, pues bueno, hemos decidido compartir con ustedes lo que es un seguimiento también de lo que son estas dos encíclicas. ¿Le parece, don Everardo, si hacemos una síntesis de lo que vimos la semana pasada? La vez anterior sí hablamos de Humana Vitae y también de Evangelium Vitae. En el Inter pues estaba un documento que escribió San Juan Pablo II de la teología del cuerpo. Entonces son los tres pilares fuertes de la defensa de la vida, de entender el significado correcto del amor, de la vida, en comparación de lo que nos muestra el mundo, ¿verdad? Entonces el Evangelio de la vida básicamente vimos dos partes. Está preparado en 4 capítulos, y en los primeros 2 capítulos pues vimos cómo se amplía el tema, ¿verdad? Creció desgraciadamente los problemas del ataque a la vida, como ya lo vamos a ver. Entonces, en el caso del Evangelio de la vida, hablamos de que había 4 capítulos. Sí. En esos 4 capítulos alcanzamos a ver solamente 2, que es básicamente la sangre de tu hermano,
Sí, con esto lo de Caín y Abel. El primero se llama así, correcto. Adelante. Y el segundo que nos hablaba también con las palabras que mencionábamos también de lo que es el Evangelio, donde Jesús nos dice: yo he venido a ustedes para que ustedes tengan una vida y una vida en abundancia. Ya el capítulo 3 nos hablaba, don Everardo, acerca del mandamiento de no matarás. No matarás, es la ley santa de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese nos vamos a enfocar el día de hoy. Claro. Y pues adelante si gustas comentar un poquito o entramos ya de lleno. Yo creo que es bien importante que nosotros hagamos pues esta reflexión acerca de lo que es este mandamiento que encontramos por parte de lo que es la ley de Dios, donde el Señor pues también nos da este mandamiento donde cada uno de nosotros pues no debemos de tocar también lo que es la vida sagrada de cada ser humano, ¿verdad? Si no matarás, y yo creo que ahí pudimos profundizar un poco, y también nos entretuvimos también acerca del aborto, don Everardo, donde muchas veces pues sabemos que es uno de los uno de los homicidios de los que causa hoy el hombre, que bueno, que parece ser que hoy se siguen causando, se siguen viendo, se sigue notando hoy en la sociedad, y parece ser que la gente hoy va caminando, se va mentalizando, y parece ser que las cosas ya se tienen que ver así, ¿verdad? Hoy hubo un aborto con una pequeñita, no sé, en tal lado, en tal hogar, en una familia, y parece ser que ya la misma familia lo va viendo como algo normal. Desgraciadamente el mundo nos engaña bastante en ese aspecto y lo esconden en relación a derechos que no hay. El derecho a matar nunca va a existir. Claro, jamás. Y bueno, pues considerando los numerales del 52, 58, donde se ve tema de no matarás, es el primer precepto del decálogo que Jesús nos da. La vida se confía al hombre como un tesoro que no debe de ser malgastado, como un talento a negociar. El hombre debe rendir cuentas de ella a su Señor. Esto nos lo da la enseñanza en Mateo 25. Pediré cuentas de la vida del hombre al hombre. O sea que aunque nos equivoquemos a través de nuestra vida en pecados múltiples, el ataque a la vida no es la excepción. No nada más de los bebés en el vientre, el infanticidio, la drogadicción que tantas vidas toma, ¿verdad? De los jóvenes, de los adultos. Entonces, en todos los casos, siempre el ataque a la vida no es algo que sea lo normal, ¿verdad? Siempre lo normal es la defensa de la vida, porque es un regalo que Dios nos dio, y el que nos diga no matarás, también nos dice en el número 58, mi embrión tus ojos lo veían. El delito abominable del aborto es el tema que este capítulo nos enseña. Entre todos los delitos que el hombre puede cometer en contra de la vida, el aborto procurado presenta características que lo hacen particularmente grave e ignominioso, junto con el infanticidio, y también se le llaman crímenes nefandos, el aborto, al infanticidio, porque es los más vulnerables de todos en la sociedad. Enseguida creo que sería la tercera edad, pero el más vulnerable de todos es en el bebé en el vientre. El bebé en el vientre materno. Sí, y bueno, hay veces que uno piensa que nada más lo puede ser a los que se les ha aplicado. Bueno, hemos escuchado mucho lo que es también ya la eutanasia, que vamos a ver un poquito más adelante, y pensamos que bueno, pues ellos son los más vulnerables porque no tienen fuerzas ni cómo defenderse, y ahorita lo menciona usted muy claro y lo dice don Ever, pues no, el más vulnerable son los que están en el vientre de una madre. Sí, si pudiéramos ponerlo en porcentajes, de cada 100% de muertes violentas, alrededor de 2/3, o sea como 65% a un 70% es por aborto, ¿sí? Aunque ese número va creciendo
¿Va aumentando? En el caso de asesinatos por violencia en jóvenes, en pandillas, etcétera, ¿verdad? Y bueno, se había dado una noticia, seguramente usted la conoció también ahí muy bien, cuando se estaban dando lo que, si no me equivoco, eran 250,000 abortos, creo, en la Ciudad de México, los que se estaban dando hace 2-3 años, por ahí más o menos en esas fechas. Y también se decía, don Ever, que dentro de lo que era cada aborto que se daba en la Ciudad de México, por ahí más adelante les daremos lo que es ese documental que está muy interesante, donde por cada aborto que se daba también se daba uno por parte de lo que es el crimen organizado, ¿cierto? Sí, correcto, muertes violentas están muy relacionados. La Madre Teresa de Calcuta decía, ¿verdad?, de que si no somos capaces de defender el bebé en el vientre, ya no vamos a ser capaces de defender ninguna vida. Esa es claro una lo que enseñanza decía de Madre Teresa de Calcuta. la Madre Teresa, ¿verdad? Si no defendemos a aquella persona que está en el vientre de su madre, que es un bebé, que no tiene ni cómo defenderse, pues cómo vamos a defender entonces la vida de los adultos. Bien, vamos a un corte, pero ya regresamos con ustedes, ya estamos aquí en su canal de Laico a Laico. Pues ya estamos aquí de regreso con todos ustedes, aquí en su canal de Laico a Laico, en este programa de los fieles laicos, discípulos, misioneros. Bien, y nos encontramos aquí con don Everardo compartiendo lo que es esta reflexión tan interesante acerca de lo que es este mandamiento de no matarás. Y ya estábamos hablando también de esta situación tan triste, don Ever, acerca de lo que es el crimen del aborto. Pero también encontrábamos otras situaciones en cuestión de lo que es este mandamiento de no matarás, aparentemente, o entre comillas podemos decir, aquellas que hoy encontramos tan benéficas para la sociedad, que bueno, para mí no son nada benéficas, ¿verdad? Reproducción asistida, inseminación artificial, vientres de alquiler, adopción del mismo sexo, eutanasia y paliativos. Todos estos experimentos con embriones humanos, don Everardo. Sí, básicamente la ciencia médica progresa, está bien que progrese, pero nunca debe de perder de vista los aspectos negativos, la moralidad y la ética profesional, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de otras situaciones como la reproducción asistida, la inseminación artificial, en esos casos también se producen abortos. Durante la reproducción asistida, la inseminación artificial, vientres de alquiler, se tienen que fecundar 8, algunos 6, 8, 10 embriones y solo implantan 2. Y luego le dan a esos embriones ningún uso, muerte en el congelador, pero ya a través de la fecundación ya aprendimos que ya existe una vida humana única e irrepetible y con dignidad. Entonces, si no se toma en cuenta la dignidad de la persona humana, entonces no hay justificación para poder buscar esos beneficios, a menos que una madre dijera, ok, ya fecundaron 6 embriones, implanten en mi cuerpo los 6, y si los 6 nacen, yo los voy a tener.
porque luego les dan la opción de abortarlos en el segundo, en el tercer mes, y eso es matar, ¿verdad? Eso también es matar. Sí, todo esto pues antinatural, don Everardo. Totalmente. Y bueno, entonces, ¿qué se hace con esos embriones? Pues ellos los quieren usar para experimentos, como por ejemplo lo que es las células madre, ¿sí? Las células madre, algunas veces con los embriones y fetos todavía vivos, o a veces producidos expresamente para ese fin mediante la fecundación in vitro, sea como material biológico para ser utilizado como abastecedores de órganos o tejidos para trasplantar en el tratamiento de alguna enfermedad. La eliminación de criaturas humanas inocentes, aun cuando beneficia a otras, constituye un acto absolutamente inaceptable. Esto nos lo enseña el Evangelio de la Vida en el numeral 63. Bueno, esto es bien importante para que ustedes vean que esto no únicamente nos lo sacamos aquí de la manga, sino que esto, bueno, proviene de lo que es esta encíclica, también de este numeral número 63, Evangelio de la Vida, sí, porque muchísima gente piensa ¿y por qué se agarran ustedes opine y opine y opine y opine en esto y en esto? Porque bueno, la iglesia, ya sabemos, don Everardo, que la iglesia es madre, es maestra, enseña, tiene bases, tiene fundamentos, y dicen, es que la iglesia ya pasó de moda, la iglesia es retrógrada, la iglesia no tiene que intervenir en esto. ¿Cómo no? La iglesia es madre, la iglesia es maestra, y la iglesia tiene más de 2000 años remando, enseñando y defendiendo siempre lo que es el don de la vida y la dignidad de la persona humana. Y combina las dos cosas, los dos aspectos, el científico, porque ellos en el Vaticano, desde Humane Vitae, formaron un grupo de científicos que son los que asesoraban al Papa a Pablo VI en Humane Vitae, y también en Evangelio de la Vida y en la Teología de la Vida. El Papa siempre pedía la opinión científica para considerar lo científico, lo moral, lo ético. Todo eso. Y bueno, y aquí hay que saber identificar esto bien importante, lo que menciona usted, don Ever, científicos, ¿sí? Que por un lado también te aceptan lo que es su ciencia, ¿sí? Todo lo científico, pero también con lo que es la fe. Sí, es correcto. Porque hay muchos científicos que nada más se basan en lo que es la pura ciencia, y en esto también dio una exhortación muy importante también Benedicto XVI cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Él hablaba y mencionaba y les decía a los científicos, ya no se cansen, ya no quebren la cabeza, Dios está presente dentro de lo que es la Santa Madre Iglesia, ¿sí? Dios está vivo, Dios quiere vivir en medio de nosotros. Y yo creo que muchas veces pues hay muchos científicos que todavía no se han abierto a lo que es esta propuesta también de Benedicto XVI. Así es, siempre van a estar los papas atentos a que se vea de una forma integral y que se respete sí. lo que estamos mencionando, ¿verdad? La lo vida. mismo pasa con la eutanasia, que se habla como una falsa piedad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que representa la eutanasia? Nos quieren dar la idea equivocada de que es un acto de amor. Ayuda a morir para evitar sufrimientos inútiles, pero tenemos que ver la realidad de qué es la eutanasia. Se debe de entender como una acción o una omisión que por su naturaleza en la intención causa la muerte. O sea que puede ocultarse un asesinato a través de una eutanasia. Y entonces la Iglesia lo que nos dice exactamente es cuando la eutanasia moralmente puede estar justificada. Nunca se va a justificar la eutanasia, no, claro. Pero sí el acto de que siempre va a ser inaceptable, vamos. Pero la renuncia al llamado ensañamiento terapéutico, intervenciones médicas que ya no son adecuadas a la situación real del enfermo, o sea que por más cirugías y hospitalización y medicina de emergencia se le dé, ya no va a responder. Entonces de esa manera
ya no es adecuada y se le llama medios terapéuticos que son inadecuados porque solamente están buscando la explotación económica de la familia del enfermo. Entonces, queda claro de que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a la eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Y esto nos habla en el numeral 65. Sí, y yo creo que, bueno, hemos encontrado muchos términos para disfrazar lo que es esta eutanasia. Muchos le han llamado también como muerte digna, don Everardo, o sea, queriéndole poner otro nombre, pero bueno, sabemos que, como lo menciona don Everardo, ¿no? La Iglesia siempre va a estar defendiendo lo que se le ha confiado, ¿sí? Y la Iglesia siempre va a estar defendiendo lo más sagrado que hay en el vientre de una madre, que es el derecho a la vida, pero también el derecho a vivir también en una edad avanzada, en una edad ya donde hemos encontrado mucha persona también de lo que es la tercera edad, donde se quiere aplicar lo que es esta eutanasia. Y una experiencia que nos pasó en la campaña de 40 días en Cortázar, una persona relativamente mayor se acercó para decirnos: yo quiero participar en el grupo. Y con un par de veces que estuvo yendo, tuvo la apertura de contarnos que hubo una eutanasia a su papá durante la pandemia. Mire. Porque a él no lo quisieron, le dijeron: no, ya está muy grande su papá, no tenemos camas disponibles con respirador. Y entonces la persona no recibió ni la más básica atención, cuidados, ni siquiera cuidados paliativos, y al contrario se dieron cuenta que le habían aplicado algo. Y no fue el único caso, porque ellos estaban sumamente tristes, pero a la vez enojados de la situación de su papá, y comentando con personas que estaban ahí también en salas de espera en la calle, porque ni siquiera los dejaban entrar. Resulta de que había más casos. No quiero decir el nombre del lugar, pero es no es cierto, no lo digo. Bueno, pues bueno, yo creo que es una situación tan triste y tan delicada que se vive también hoy en nuestra sociedad, y que bueno, pues todo esto exige que nosotros también nos formemos, don Everardo, conozcamos también las bases, los fundamentos, los lineamientos también de la Santa Madre Iglesia, porque bueno, si no tenemos bases, si no tenemos fundamentos, ¿cómo defendemos la vida del ser humano? ¿Cómo defendemos estas vidas también de la tercera edad? Bien, pero vamos a un corte y ya regresamos con ustedes. Ya estamos aquí en su canal de Laico a Laico. Pues ya estamos aquí de regreso con ustedes en su programa de los fieles laicos, discípulos misioneros. Bueno, y estamos reflexionando con ustedes esta encíclica del Evangelio de la Vida, y ya hablábamos también acerca de lo que es la eutanasia también. Pero bueno, pues ahorita en este momento tenemos también aquí ya un apartado muy importante que nos habla acerca de lo que es la maternidad en situaciones difíciles, ¿sí? Porque muchas veces se tiene este concepto, don Everardo, de que muchas veces nosotros mismos atacamos a la mujer. Sí, muy bien. Pues vamos entonces a continuar. ¿Y qué es lo que nos dice el Papa
a las mujeres que han abortado y a los hombres, ¿verdad?, que han sido responsables. En el numeral 99 nos enseña lo siguiente: la Iglesia sabe cuántos condicionamientos puede haber influido en vuestra decisión y no duda que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza. Antes bien, comprended lo ocurrido e interpretado en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Os daréis cuenta que nada está perdido y podéis pedir perdón también a vuestro Hijo que ahora vive en el Señor. Ayudadas por el consejo y la cercanía de personas amigas y competentes, podréis estar con vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida. Numeral 99. Bien, pues ahí está, qué más claro que lo que dice el Evangelio de la Vida en este numeral. Y bueno, yo creo que esto nos mueve también el tapete a nosotros, don Everardo, ¿verdad? Bueno, por un lado, bueno, tenemos que trabajar bastante en defender lo que es la dignidad de la persona humana, el don de la vida, pero también cuando una gente se encuentra involucrada también en estos casos, muchas veces pensamos que hemos perdido lo que es la misericordia de Dios, don Everardo, y no es así. No es así, y quien debe de entender esto en primer lugar es la mamá y el papá, ¿verdad? En Argentina empezó un movimiento que se llama Salvemos las dos vidas, sí. Justamente por eso, porque debe de quedar totalmente claro que cualquier actividad de defensa de la vida no es en contra de la mujer, no es en contra del papá, no es en contra de los abuelos, porque como nos dice aquí, ¿verdad?, hay situaciones dolorosas o incluso dramáticas, o incluso a veces el padre obliga a la pareja, a la mujer, a que aborte, o los papás de ella, los abuelos del bebé, obligan a que aborte. Entonces, por eso hay muchas situaciones difíciles y en lugar de atacar a la mamá, decimos, salvemos las dos vidas. Pero yo creo que eso se puede ampliar a salvemos las 8 vidas, porque es la varios. Mamá, el papá, el médico, la enfermera, el hijo, el que promueve el bebé, claro, el que murió, los que promueven el aborto, los que aprobaron leyes médicos injustas, o sea, salvemos a los 8. Salvemos a los 8 y precisamente ahí viene don Everardo, donde la Iglesia viene y aplica lo que es esta medicina, la misericordia de nuestro Señor. Dios nunca va a ser rencoroso con nosotros, ¿sí? Dios siempre nos va a dar la oportunidad de volver a iniciar para volver a comenzar lo que es una vida nueva. A lo mejor la jovencita no tuvo la intención de quedar embarazada, pero ya mencionamos todo lo que está detrás de lo que es un aborto, ¿sí? Entonces yo creo que es importante que también se analice y se reflexione en cuestión también de lo que es esta misericordia tan grande de nuestro Señor, pues con toda esta gente también que le ha tocado también pues estar involucrados en lo que es el crimen del aborto. Sí, pedimos siempre en los grupos de oración por la vida, dimensión por la vida, que esta situación cambie, ¿verdad? Que se den cuenta. Hay una ejaculatoria que decimos, Jesús protege y salva a los no nacidos, y la siguiente ejaculatoria dice más o menos así, que el presidente, los gobernantes, los médicos y enfermeras se den cuenta que la vida de un bebé por nacer vale tanto como la suya propia. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Bueno, pues ahí está, para que ustedes vean. Sí, la Iglesia, aparte también, bueno, de hacernos ver las cosas, pues también nos invita también a orar. Y yo creo que una forma también de trabajar y de poder remediar pues esta situación también pues es orando, don Everardo. Así es, las 3 bases de dimensión vida,
de Celaya, de la diócesis de Celaya, es oración, enseñanza y acción. Y acción. ¿Verdad? 3 momentos que tienen que ir juntos. Oración, enseñanza y acción. Como tú decías hace rato, tenemos que aprender más sobre estos ataques para que nos quede bien claro lo que dice el mundo no es siempre lo correcto. Hablamos de la ley de Dios, pero también hablamos de las leyes humanas, cómo aprueban tantas cosas, y a eso le vamos a llamar equivocaciones del mundo. Los gobiernos y las instituciones internacionales promueven el aborto. Si gustas leer esa parte. Ok, dice: los gobiernos y las instituciones internacionales promueven el aborto y la eutanasia como marcas de progreso y libertad. Pero esta es una concepción falsa y perversa en la cual la libertad se equivoca con el individualismo absoluto. La verdadera libertad es inherentemente relacional y reconoce que Dios nos ha confiado los unos a los otros a medida que las culturas y las sociedades fallan en reconocer estas verdades objetivas. Todo se vuelve relativo y todos los principios se ponen en tela de juicio, incluso el derecho fundamental también a lo que es la vida. La misma sociedad en su totalidad debe respetar, defender y promover la dignidad de todas las personas en todo momento y en todas las condiciones de la vida de esa persona. Cada vida es un don de Dios y en última instancia le pertenece a Él, quien tiene exclusiva autoridad sobre la vida y la muerte. Por lo tanto, somos llamados a reverenciar y amar a todas las personas humanas, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es nuestra responsabilidad cuidar y proteger la vida humana, especialmente la vida de los más desamparados. Pues ahí está lo que nos dice, ¿verdad? La sociedad en su totalidad debe respetar, pero también debe defender y promover la dignidad de todas las personas en todo momento. Yo creo que es una tarea que tiene la Iglesia por medio de lo que es la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? La dignidad de lo que es la persona humana, pero en todos sus aspectos, don Eber. Sí, y yo creo que eso que nos dicen que el aborto y la eutanasia son como marcas de progreso y libertad, lo vemos muy seguido en los que se dicen progres, ¿verdad? Progres. Hay una forma de llamarse, yo creo que no es movimiento, que le dicen progres, pero en realidad progres lo quieren decir en comparación o en contra de lo que defiende la Iglesia. Dicen, no, la Iglesia es retrógrada, la Iglesia se basa en puras cosas antiguas que ya no sirven para el mundo. Entonces, no es retrógrada, es defensora de la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres, no la libertad que marcan a través de la pérdida de la vida, ¿verdad? Del aborto, de la eutanasia, del ataque a los jóvenes, en la drogadicción, en las pandillas. Todo eso no causa libertad. Están las cárceles llenas de ejemplos que eso no es libertad, y las calles llenas de jóvenes y de adultos perdidos por la droga, por ejemplo. Sí, tristemente. Yo creo que la Iglesia lo que nos muestra y lo que nos enseña a trabajar fuertemente, pues es esto, ¿no? A seguir respetando lo que es la vida de la persona, a defender, pero también al mismo tiempo, como menciona aquí, a promover lo que es la dignidad de lo que es la persona humana. No es nada más únicamente defender, como mucha gente piensa, ¿verdad? Güey, ¿qué ganan con defender? Si hay mucho niño abandonado, hay muchas madres solteras, hay mucho esto, también se les atiende en ese aspecto, don Eber. Es correcto. Y bueno, pues ahí está el llamado. El mundo nos dice de manera equivocada, hagan esto que es progre, pero estamos llamados a aprender la verdad y después de eso defender la verdad. Pero no nada más en un grupito, no nada más en dimensión vida, no nada más a las 2 o 3 o 20 personas que vayan a orar a un abortuario, no, es para todo el cristiano, para todo el no cristiano, un llamado a la defensa de la vida, porque es una dignidad que Dios nos dio y no podemos decirle no a ese regalo de Dios de la vida.
y que bueno, todo esto que nos ha dado el Señor también a nosotros por medio de lo que son bueno, no les estamos comentando el documento a una profundidad así muy fuerte, pero bueno, yo creo que podemos decir que es una síntesis también de lo que a grandes rasgos nos pide lo que es Pablo VI y San Juan Pablo II, que sin duda que fueron dos papas, don Everardo, que trabajaron incansablemente por lo que es el derecho a la vida y lo que es también el evangelio de la vida. Así Sí, es. pero bien, vamos a un corte, ya regresamos y ya estamos aquí con todos ustedes en su programa de los fieles laicos, discípulos misioneros. Bueno, pues ya seguimos con todos ustedes aquí en su canal de Laico a Laico. Bueno, en este programa de los fieles laicos, discípulos misioneros, ya hablamos un poco acerca de lo que es el aborto, la misma eutanasia y bueno, pues aquellas equivocaciones también tristemente equivocadas por el mundo, donde bueno, pues se le da otro sentido también a lo que es el don precioso de lo que es la vida. Pero bueno, ante todo esto, bueno, pues sabemos que estamos llamados también nosotros, don Everardo, a dar una respuesta también generosa para toda esta situación que estamos viviendo, no únicamente nada más aquí en el país, sino también a nivel global, donde pues de alguna manera pues tenemos que defender lo que es pues esta defensa de la vida. Y esta defensa y promoción de la vida no es un monopolio de nadie, sino un deber y lo que es también una responsabilidad de todos. El desafío que tenemos ante nosotros a las puertas del tercer milenio, ya decía San Juan Pablo II, es arduo. Solo la cooperación concorde de cuantos creen en el valor de la vida propia podrá evitar una derrota de la civilización de consecuencias imprevisibles. Es urgente una movilización general de las conciencias y un común esfuerzo ético para poner en práctica una gran estrategia en favor de la vida. Todos juntos debemos construir una nueva cultura de lo que es la vida. Fíjese, desde ahí estaba lo que era ya esta exhortación fuertemente para que nosotros podamos trabajar en lo que es una cultura de la vida. 1995, perdón, esto lo decía también en el numeral número 95 y 91 del Evangelio de la Vida. Pues sí, estamos invitados totalmente a participar, ¿verdad? Todos absolutamente. Y bueno, ¿a qué estamos invitados específicamente? Primero, ¿qué nos debe de motivar para la defensa de la vida? Pues la entrega de Cristo en la cruz. La entrega de Cristo en la cruz revela cuán preciosa es la vida verdaderamente y nos da la fuerza para comprometernos a desarrollar una cultura de la vida. La sangre de Cristo derramada por nosotros promete que el plan de Dios, la muerte ya no existirá y la vida vencerá. En el plan de Dios la muerte ya no existirá y la vida vencerá. Tras haber recibido el don del Evangelio de la vida, somos el pueblo de la vida y un pueblo para la vida. Es nuestro deber proclamar el Evangelio de la vida al mundo, proclamar a Jesús, que es proclamar la vida. La gratitud y la alegría ante la incomparable dignidad de la persona humana nos impulsa a llevar el Evangelio de la vida al corazón de todas las personas y hacer que penetre en todas las partes de la sociedad. En cada niño que nace,
y en cada persona que vive o muere vemos la imagen de la gloria de Dios. Celebremos esta gloria en cada ser humano, un signo del Dios vivo, un ícono de Jesucristo. Bueno, pues ahí lo tienen en ese numeral número 98, un poquito extenso, pero bueno, un derecho y un deber de anunciar lo que es el Evangelio de la vida. Es decir, que nuestra predicación siempre despierte conciencias, suscite y despierte la vida dentro de lo que es el ser humano, don Everardo. Sí, no olvidar que en esa pequeña mórula dentro del vientre materno es también imagen y semejanza de Dios. O cuando ya nació, que estamos en el hospital, a veces nerviosos, a veces preocupados, también tiene dignidad. Ahora existe eso de las pruebas, ¿no?, que les hacen a los bebés recién nacidos para saber si tienen algún síndrome, alguna posibilidad. Sí. Entonces, ese tamiz que le llaman tiene unas pocas ventajas, pero a veces tiene muy malas desventajas para la vida naciente, porque ya a veces lo pueden hacer desde los primeros meses y darse cuenta si puede tener alguna enfermedad, pero no debemos de perder de vista que desde la fecundación, desde que hay una sola célula y después se convierten en 2 y después en 6, en 8, que se llama mórula, y el crecimiento durante todo el embarazo es igual de digno que una persona de 100 años que esté en el hospital. Podemos decir intervención de Dios, don Everardo, sí. Intervención de Dios, sí. Entonces yo creo que esto bien importante que nosotros, bueno, pues reflexionemos en cuestión de lo que es esta situación que vivimos también aquí hoy en nuestra sociedad y que de alguna manera, bueno, pues estamos llamados pues también a dar una respuesta ante esta situación que estamos viviendo también hoy en día. Algo de lo que más tenemos también aquí dentro de este documento, en el número 98, don Everardo. Bueno, sí, hacer énfasis de que en muchos cursos, seminarios, etcétera, también se nos da la invitación, vamos a llamarle invitación, a que celebremos la vida. Cada día, cada bebé que nace, cada matrimonio, cada primera comunión, son celebraciones de la vida. Y eso no debe de opacar para nada todas las cosas negativas que nos enseña el mundo. Entonces, la invitación es siempre gocemos de cada día que tenemos de vida. Del don de la vida, es cierto, la vida nace y se rejuvenece, como usted lo ha mencionado, me gustó en estas tres etapas, en la primera comunión, en un matrimonio y cuando se tiene también lo que es este derecho a la vida por medio de lo que es un pequeño donde nace a la vida, ¿verdad? Así es. Entonces estamos acostumbrados a verlo nomás cuando nace, y sí, ¿verdad? Quedamos admirados, quedamos contentos, la esposa, el esposo de ver al pequeño, pero también es cierto, el evangelio también de vida también lo reconocemos también cuando hay una primera comunión, cuando hay un sacramento también que revitaliza también lo que es el don de la vida. Y sí, hay un punto adicional a que estamos llamados, y es prácticamente en la última parte de este libro, y es el numeral 104. En el libro de Apocalipsis, la gran señal de la mujer es acompañada por otra señal en el cielo. Se trata de un gran dragón rojo que simboliza a Satanás, potencia personal maléfica, y al mismo tiempo a todas las fuerzas del mal que intervienen en la historia y dificultan la misión de la Iglesia. También en esto María ilumina a la comunidad de los creyentes. En efecto, la hostilidad de las fuerzas del mal es una oposición encubierta que antes de afectar a los discípulos de Jesús va contra su madre. Para salvar la vida del Hijo de cuantos lo temen como una amenaza peligrosa, María debe huir con José y el niño Jesús a Egipto. Y María nos da un ejemplo de vida de cómo siempre defendió la vida. Y San José, claro, no podemos dejar María y a José. San José, como él
fue quien estuvo siempre buscando cómo salvarlos. Excelentes custodios, ¿verdad? De lo que es el niño Dios. Y hay una ejaculatoria, don Everardo, que se habla de María y José, no sé si de la Sí. que hacen allí en el materno. Sí, Jesús, María y José transformen la cultura de la muerte en cultura de vida. Jesús, José y María transformen la cultura de la muerte en cultura de vida. Cultura de la vida. Y Bueno, que ahora ya podemos decir incultura de la muerte, sí. porque es una falta de cultura. Sí, es una falta ya, por eso, bueno, lo que nos dicen estos papas, bueno, es pues promover lo que es esta cultura de la vida, ¿verdad? Y trabajar fuertemente para que pues podamos, como menciona el documento, don Everardo, seguir trabajando y seguir concientizando también pues a muchísima gente. ¿Cuánta gente no desconoce esto? Y que sin duda muchas veces nosotros quizás a lo mejor por no tener a lo mejor la debida preparación o por pena, yo por qué voy a hablar del aborto, por qué voy a hablar de la eutanasia, esto, aquello, nos quedamos muchas veces limitados. Y yo creo que la iglesia nos da, decíamos al inicio, nos da herramientas, nos da elementos, nos da bases, nos da fundamentos para que trabajemos, y muchas veces pues pocos queremos hacer esta labor. Uno de ellos valientemente pues el señor Everardo, que está aquí con nosotros. Yo ya van 2 o 3 veces que digo ya no voy a Ya no hacer va a dar actividades y sigue mira, sigue saliendo gracias a Dios. como víctima don Everardo. Bueno, pues seguimos aquí en su canal de Laico a Laico. Queremos decirle a todos ustedes también que sigan esta transmisión por lo que es su canal de Laico a Laico y por Espacio TV. ¿Sí? Queremos decirle también a todos ustedes que vamos a llevar lo que es la transmisión de lo que es este encuentro de ministros extraordinarios de la comunión en la Casa del Buen Pastor, este sábado a las 8:30 a 2 de la tarde. Recuerden todos ustedes por su canal de Laico a Laico y Espacio TV. ¿Algo más, don Everardo, que tenga por ahí? No, yo creo que es seguir el ejemplo de la Sagrada Familia. María dijo sí, y Jesús fue creciendo en una casa llena de amor, y José siempre estuvo presente. San José nos invita a todos los varones a no ser causa de un aborto, a no ser causa de un infanticidio, a no ser causa de un eutanasia, etcétera. Entonces tenemos que defender esa paternidad responsable. Es el llamado. Y esa maternidad también, ¿verdad? Terminamos con esto, lo que menciona don Ever, bien importante, porque por el sí de María se defendieron muchísimas vidas. Por el sí de cada uno de nosotros podemos también trabajar y santificar a muchísimas vidas también hoy en la sociedad, que son lastimadas también muchas veces por nuestros mismos también legisladores. Bien, pues agradecemos aquí al canal de Laico a Laico, sí, a don Everardo, que bueno, pues que también quiso el espacio para estar aquí con nosotros, y nos vemos para la siguiente. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Gracias, don Ever, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.